Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado al principio del programa, tenemos en la tarde de hoy un invitado especial. Y un invitado especial porque es toda una figura, no solamente aquí en Moca, sino en el país. Es toda, vamos a decirlo así, valga el elogio, una leyenda del derecho. Y una voz que nosotros entendemos muy autorizada para tratar un tema de mucha actualidad. Ya tal y como dijimos al inicio del programa, el tema de la legalización de las drogas fue un tema que estuvo sazonándose bastante en la semana en los medios de comunicación a raíz de la propuesta que hizo un pastor evangélico de que se legalizaran las drogas. Luego de esto ha venido todo un mar de opiniones de diferentes sectores y para esto nosotros hemos querido iniciar este primer programa del año invitando a, nosotros entendemos que probablemente la voz más autorizada en Moca y con más, de más talla moral para hablar en términos legales de lo que puede significar esta propuesta. Así que esta tarde tenemos con nosotros, le damos la bienvenida al doctor Artañán Pérez Méndez, que no necesita adornar mucho su currículum porque todos ustedes lo conocen, quien va a estar departiendo con nosotros y debatiendo, porque bueno, él tiene su posición, por aquí podremos tener otra, sobre un tema tan interesante como es este de la legalización de las drogas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de la primera pregunta, es importante de que nos acercamos a muchos abogados y tratar un tema, esto es un tema espinoso de una u otra manera. Esté usted no de acuerdo con la legalización de la droga, hablar de la legalización no necesariamente significa, porque aquí le ponen todo, que usted esté de acuerdo. Yo todavía no conozco la opinión del doctor, pero el hecho de que usted te diga que se legalice o externe una posición, eso no significa que usted esté llamando a que todo el mundo use droga, ni mucho menos. Yo creo que el doctor, desde el punto de vista jurídico, nos va a dar mucha luz, si sería posible, si no sería posible, sus ventajas, sus desventajas. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes. Haga usted su introito ante este delicado tema. Bien. Le adelanto que a ustedes les va a sorprender mi posición, porque no es precisamente la posición de la mayoría. En segundo lugar, y después de adelantar esto, debo afirmar algo que he repetido en otras muchas ocasiones. La lucha más hipócrita que libran las autoridades dominicanas en contra de un determinado sector de la delincuencia es la lucha que se libra, cuando yo digo la lucha debo hacer comillas, contra el narcotráfico. Yo no sé si ustedes habrán observado algo que yo he observado durante mucho tiempo, y es cada vez que la prensa publica el decomiso de una cantidad X de paquetes de cocaína o de cualesquiera otras drogas, yo siempre leo la crónica. Y hasta el día de hoy nunca he podido leer la primera crónica o el informe periodístico que diga, le fue ocupado qué sé yo cuántos paquetes de droga a fulano de tal, se le agarraron en tal o cual sitio. Que el mismo informe periodístico le diga a la colectividad que lee, que oye, que ve y que piensa, si esas mismas autoridades se encargaron de indagar lo que es mucho más importante, de dónde provino la droga, quién la trajo, quién la mandó y quién la recibió. Fíjense ustedes que aún en el caso de Quirino, los vehículos fueron interceptados en el camino. Lo lógico era que lo dejaran llegar, que le dieran seguimiento, que le dieran persecución. En los Estados Unidos a veces pasan 4 y 5 años persiguiendo un caso de drogas sin agarrar a nadie preso, sin someterlo a la acción de la justicia. Porque si no se llega al foco, no se puede jamás en la vida decir que se está librando una lucha sincera y adecuada. Bien, en días pasados, pastor protestante, todo el mundo sabe que yo soy católico, apostólico, romano y militante, y estoy totalmente de acuerdo con el pastor.
que habló, el pobre, no se supo luego, no se ha sabido luego defender porque le han caído como avispa. Y después le ha dicho que le no, han que caído lo dijo como eso. avispa al pobre pastor. Yo no voy, para no comprometerlo a ustedes dos, a externar hoy, quizá en otra entrega, yo creo que el espacio nos va a resultar poco, a dar mi posición y mi postura, sino que por el momento les diré a ustedes y a los televidentes que me solidarizo con las opiniones vertidas por Gustavo de Greiff, ex fiscal general de Colombia, que no es un carajete a la vez, ex fiscal general de Colombia, ex embajador de Colombia en México, quien aseguró que la legalización no tiene por qué producir un aumento del consumo de drogas. No lo dice Artañán Pérez, yo estoy leyendo. Y en cambio, sí terminaría con la violencia. Claro, yo lo que afirma este señor, que no es un carajo a la vela, sí terminaría con la violencia, la corrupción y la destructuración progresiva de la sociedad con el narcotráfico o con todo lo que el narcotráfico trae consigo. Fíjense que introito más interesante y lo he querido leer para que lo vean, ya apoyar la televisión. Y ahora está apoyando al evangélico. Y que ya hayan 2 policías allá afuera esperándome, que yo cuánto, y que no me voy a atrever a decir todo lo que yo me atrevo a decir y seguiré diciendo toda la vida, porque yo no vengo a hablar primero ni con miedo ni con temor, y sí con mucha razón y con toda mi experiencia de 53 años en el ejercicio del derecho. Según este embajador en México y es fiscal general de Colombia, oye lo que dice textualmente, por eso quise traer el boletín, para que no piensen que estoy inventando, es justamente la prohibición de las drogas. Lo voy a repetir para que no digan que fue un lapsus lingüe. Es justamente la prohibición de las drogas, una política que comenzó a desarrollarse en los años 70 bajo el gobierno del presidente Richard Nixon, ante la violencia callejera provocada por la competencia entre organizaciones con los mercados de consumidores. Lo que provoca esta violencia, mucha gente dice, no, que la violencia que trae la droga, pero lo que provoca esta violencia, así como que su comercio, por el riesgo que conlleva al ser ilegal, produzca enormes ganancias para los narcotraficantes y las autoridades corruptas, negocio que difícilmente va a detenerse mientras existan los consumidores. Ese es el planteamiento que se da. Hasta la terminología se usa mal, ustedes mismos ya lo usaron mal. Legalización de las drogas. Lo que se está luchando no es por legalización de las drogas, sino del comercio de la droga, que es una cosa muy diferente. Sí. Pues bien, investigador, este señor es fiscal general de Colombia, explicó en una entrevista que le dio a un diario lo siguiente: es inútil la lucha contra el narcotráfico si se siguen utilizando los patrones que hasta ahora se utilizan. La policía arrestaba narcotraficantes, desmembraba cárteles, confiscaba propiedades, lo que hace aquí, se hace aquí en la República Dominicana, destruye laboratorios, eso se hace aquí también, intercepta cargamentos, y a pesar de todo ello, nada ocurría en el panorama general del combate contra la droga, porque esta seguía llegando a los mercados consumidores, entre ellos el más importante, que es el norteamericano. Ahora yo no sé cuántos norteamericanos ustedes han visto que en los Estados Unidos han sido acusados y sometidos ante los tribunales por narcotráfico. Eso ¿cuántos ustedes han visto? ¿Cuántos ustedes han leído en la prensa? Porque allá debe esperar. Por radio, por televisión, por las emisoras norteamericanas. ¿Cuántos? Y aquí en la República Dominicana hay consumidores del patio luego, pero el gordo del mercado de Estados Unidos es el tráfico hacia los Estados Unidos. Ni siquiera hacia Haití. Haití es un puentecito prieto que tiene el narcotraficante para mandar el asunto, porque Haití está más cerca de los Estados Unidos que la República Dominicana. Esto que dijo de Greiff es algo sumamente interesante. No, yo recuerdo, así que lo recuerdo perfectamente. Para que ustedes vean lo mal ubicado y lo hipócrita que es la lucha contra el narcotráfico que se está desarrollando
o que se cree que se está desarrollando en la República Dominicana. Oigan este párrafo de la declaración que dio ese señor. Por ser un negocio prohibido, no puede tener éxito sin la colaboración de autoridades que cierren los ojos ante el transporte o venta de droga a cambio de dinero o favores, tanto en los países productores como en los consumidores. Una corrupción que alcanza a individuos de todos los niveles de autoridad, desde la policía, los controles aduaneros, las organizaciones de inteligencia, los aeropuertos, los operadores de puertos marítimos, por supuesto, y por supuesto los políticos. Estaba aquí, cualquiera diría que... Los vine a leer, esto lo escribieron aquí. Cualquiera debería enseñar el documento. Obestoy añadió que además ha sido utilizado para la compra de narcotráfico, ha sido utilizado también para la compra de armas que benefician a grupos violentos que actúan en los países de este hemisferio. Bueno, pero vamos a seguir con este señor. Bueno, Artaña fue a hablar con pendejada. No, yo estoy leyendo lo de este señor que tiene que tener más autoridad que yo. Primero es colombiano. No. Y los cargos que ocupó, que yo jamás en la vida lo podría llegar. Y era un abogado, de fuste. Era un abogado de fuste en Colombia, ¿eh? Sí, era un abogado de mucho prestigio. Señaló la importancia de que la legalización del comercio, ustedes ahorita se expresaron, la legalización de la droga, pero es el hábito que se ha hecho. La legalización del comercio, transporte y comercialización de la droga, para que el negocio deje de ser monstruosamente obsceno y se convierta en un negocio ordinario, que además produzca impuestos. Imagínate tú si se vendiera, pero le pegan un impuesto, lo que se beneficiaría el país recaudando con ese impuesto, que puedan ser invertidos para el bien de la sociedad. Para el bien de la sociedad. Destacó asimismo los miles de millones, oigan bien, los miles de millones que se gastan actualmente en la represión del narcotráfico. O sea que aquí se gasta más dinero tratando de reprimirlo que el que podríamos nosotros devengar con un impuesto que se le coloque encima a la venta, que podrían dedicarse a otros rubros. Y es que si en los últimos 10 años el consumo en Estados Unidos ha permanecido más o menos estable, en el mismo periodo el presupuesto norteamericano para el combate de la droga ha pasado de 1.000 millones a 17.000 millones y medio de dólares, lo que se demuestra que la guerra no es ningún modo efectivo en esa forma como le estamos nosotros llevando y tratando. Ese informe fue cuando... Esto lo pasaron, lo tomamos del internet. Sí, eso fue en el 2002, 2003, por ahí, yo recuerdo. O sea, que tiene vigencia. Digo, tiene una vigencia. Yo lo tuve ahora el 8 de No, ya, pero yo... Ya ustedes me habían invitado a esto como que providencial. Sí. Señores, esto es de enero 8. ¿Cómo estamos? De hoy. De ahora, de este año. Sí, porque 2010. Yo recuerdo 2010. Cuando él era fiscal, fue a principios de la década pasada, cuando él era fiscal en Colombia. Y yo recuerdo todo el revuelo mediático que provocó las posiciones de él, precisamente porque él era el fiscal general de Colombia y era un abogado de mucho prestigio, era un abogado muy respetado en Colombia. Y entonces se hizo eco de una posición que siempre ha levantado roncha en el mundo entero, el asunto de legalizar el comercio, como dice el doctor. Pero lo cierto, doctor, que a propósito de este tema, y por eso fue que quisimos que usted, mire, yo la verdad que yo desconocía, yo le decía a Luis, digo, bueno, cuando el doctor vaya, como él tiene tanto fuste, probablemente que nos va a rebatir a nosotros, porque nosotros tenemos esa misma posición, doctor. Esa misma posición es la que tenemos nosotros, este programa estaba defendiendo esa posición, y sabemos que eso nos gusta, e incluso que mucha gente, a mí en lo personal me dice, pero tú eres médico, ¿cómo va a ser? Y ya luego del corte voy a hacer alusión al problema médico, porque cuando yo reflexioné sobre el problema de la droga fue a raíz de un artículo médico que en el 1993 apareció en la revista New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa que hay en Estados Unidos de medicina. Pero eso va a ser materia luego de la pausa. Vamos a hacer la pausa ahora y retornamos con este conversatorio con el doctor Artañán Pérez Méndez sobre los problemas que tienen que ver con el comercio de drogas y su legalización. Y a propósito de los señalamientos tan acertados que hizo en el segmento anterior, yo quiero introducir este segmento con un tema de salud. Miren, en el año 1900,
93, yo recuerdo, para esta época. Yo leí un artículo, yo estaba en Estados Unidos esa vez, estaba de vacaciones, del New England Journal of Medicine. El New England Journal of Medicine es una publicación de Nueva Inglaterra, una de las más antiguas en Estados Unidos y de las más prestigiosas en el mundo. Y el articulista, un médico, epidemiólogo, estaba señalando que el alcohol y el tabaco eran dos sustancias que producían adicción por mecanismos ya establecidos. Sin embargo, eran legales y producían millones de muertes en el mundo, ambas cosas. Sin embargo, las drogas ilícitas, como le llaman, no provocaban una cantidad tan grande de muertes y sin embargo eran ilegales y sí generaba su tráfico, sobre todo, una gran morbilidad y mortalidad, y además que aumentaba mucho los niveles de delincuencia. Entonces, ese fue el meollo del planteamiento del artículo, y a mí me llamó bastante la atención que viniera de una organización médica que habitualmente no se involucra mucho en cuestiones que tienen que ver con políticas públicas en Estados Unidos y esas cosas. Sin embargo, ellos hacían ese planteamiento y señalaban que la ley seca en Estados Unidos, en la década del 20, provocó su implementación, el que surgiera toda esa criminalidad como Al Capone y todos esos imperios mafiosos de Chicago, Nueva York, es decir, del bajo mundo norteamericano, que después todo lo vimos en series de televisión, en películas, en el cine, etc. Es decir, se hizo toda una leyenda alrededor y se construyó un imperio delincuencial alrededor de la ley seca. Tan pronto se quitó la ley seca, eso desapareció. Y ya Al Capone murió de tuberculosis. Es decir, que fíjese, doctor, cómo alrededor de un problema médico vino a surgir una posición como la que usted hoy en día está señalando en este programa. Es decir que yo siempre he dicho, a mí no me gusta que con esto la gente vaya a entender que uno es más sapiente, si cabe el término, que otro, que nosotros. No, pero yo siempre he dicho, oye, hay que razonar lógicamente las cosas. Hay que tener solamente un poquito de materia gris y darse cuenta cuáles han sido los resultados de la política que hemos tenido hasta ahora para la droga. Aumento del narcotráfico. ¡Claro! Ese es el resultado. Sigamos con el informe, doctor. ¿Qué otra cosa? Pues bien, déjate leer algo más para que después no piensen que estas son ideas propias mías. De Grey señaló la importancia de que la legalización del comercio, transporte y comercialización de la droga, para que el negocio deje de ser monstruosamente obsceno y se convierta en un negocio ordinario, que además produzca impuestos que puedan ser invertidos para el bien de la sociedad. Destacó asimismo los miles de millones que se gastan anualmente en la represión del narcotráfico, que podrían dedicarse a otros rubros. Pero hay algo todavía mucho más interesante. El doctor, este señor que no es un taco de hombre, Sí. doctor en jurisprudencia, es embajador de Colombia en México, indicó que una de las grandes dificultades, parece que está escrito como para la República Dominicana, una de las grandes dificultades para conseguir la legalización es el miedo de la población a que la droga pueda conseguirse más fácilmente y aumente el número de usuarios. Eso lo dicen. Sí. Y lo pregonan. Sin embargo, el hecho es que aún siendo prohibida, la droga está mano a mano de todo individuo que la desee. Claro. Cualquier ciudad de este continente, remarcó, la droga ya está en todas partes, solo que por ser prohibida, pequeños consumidores que deberían ser tratados como enfermos van a la cárcel. Lo que es una canallada porque nadie se rehabilita en la cárcel. Claro. Eso es lógico. Y la calidad del producto está deteriorada de tal forma que los elementos utilizados para adulterarla y así aumentar su volumen e incrementar los beneficios llegan a provocar mayores daños en el consumidor que si fuera pura. Sí. Como se ha demostrado médicamente en varias ocasiones. Tú sabes que, por ejemplo, cuando hay un romo que está bueno, en poco tiempo comienzan a mezclarlo. Cuando hay un producto comestible que está bueno de verdad, lo mezclan. Pues con la droga Forciori, que siempre se ha vendido cara, pues se da el fenómeno otra vez. Pero oye esto, oye lo que dice este jurisconsulto. Una vía más sabia, terminar con la prohibición en el que un comité de expertos, y oye a quién incluye, un comité de expertos, no que elijan ahí 3 carajos a la vela,
políticos, economistas, sociólogos, médicos, químicos, después de analizar la supuesta evolución del consumo en un ambiente de legalización, llegaron a la conclusión que la regularización de la producción y el comercio de drogas no incrementaría de manera notable el consumo, siempre y cuando la legalización se acompañara de tratamiento médico a los adictos. Claro. Y de campañas educativas, que es lo que nos está faltando a nosotros aquí, inteligentes y honestas, para disuadir del uso de drogas. Y no campañas estúpidas y engañosas como muchas de las actuales, que dicen que si fumas un poco de marihuana o pruebas 2 o 3 veces la cocaína, te vuelves un adicto. Si todo ese dinero que está gastando aquí comprando y que aviones, Tucano, qué sé yo cuánto, y radar y cosas, lo metiéramos en la educación, correcto, sobre todo de las masas juveniles, en la promoción del deporte, se diera un resultado a largo plazo, no de la noche a la mañana, a largo plazo, tú sabes, de la lucha al consumismo. Miren, en el año 46 conocí yo por primera vez la ciudad capital. Doctor. En el 46 fui yo a la capital por primera vez, muchacho de 16 años. ¿Tú sabes lo que? En la calle El Conde se transitaba de los dos lados. Lo que le gustaba a la juventud en la capital, ¿sabes? Cuando la pusieron de una vía, correr en sentido contrario, porque estaba prohibido. Porque estaba prohibido, estaba prohibido. Claro. Lo prohibido atrae sobre todo al joven. Como la droga prohibida atrae al joven. A nosotros los viejos no. A mí me la pueden poner a 3 por chele. No, ciertamente, doctor. Probablemente una de las cosas que yo comparto a cabalidad con el artículo de cuando él señala de Graves, y que usted también ha puntualizado, es el asunto de la educación. Es decir, cuando tú tienes una sociedad con que la gente pueda acceder a una educación de calidad, donde usted eduque al individuo en valores humanos, donde el individuo sepa o la educación lo forje para compartir, para el bien común, para disfrutar de la vida. Y además de eso, tú le das la posibilidad de que el muchacho, el joven, pueda hacer deporte, pueda relacionarse de manera sana con sus amigos y esas cosas. Oye, tú le puedes ofrecer lo que tú le ofreces y él no se va. Sí, nosotros podemos, por ejemplo, nuestra generación, que ya está echando cana, lógico, en nuestra juventud, Luis y yo, que somos más o menos de la misma generación, oye, tuvimos esa oportunidad. A mí, en mi época de estudiante, había la posibilidad de conseguir marihuana en esa época. Correcto. Sin embargo, a mí nunca eso me atrajo. Exacto. Porque yo, la formación que yo tenía, los valores en que yo me crié, el ambiente que yo me desenvolvía, me decía que eso no era lo que yo necesitaba. Yo me dediqué al deporte, yo me dediqué a los clubes culturales, en un momento dado a la política, pero y a mis estudios. Y hoy en día puedo decir, bueno, yo eso, como dice usted, a mí me lo pueden poner por tonelada y yo ni siquiera, no me atrae. Ahora, todo está formado con unos criterios, con unos valores educativos que mucha gente, doctor, en esta sociedad no tiene esa posibilidad. No tiene esa posibilidad. No, y sobre todo en esta sociedad mucha hipocresía, como usted comenzaba, doctor, de gente que usted lo ve por los medios de comunicación, maculados y defensores de esta lucha, cuando ciertamente lo que hacen es sacar pingües beneficios de una situación tan difícil como esa y que hay que enfrentar. Y que obviamente está ligado a lo que mismo decía Pichardo, o sea, cuando tú tienes, no es casual que en nuestros barrios populares el microtráfico y lo poco o mucho que se consuma aquí tenga una gran incidencia entre esos sectores, personas sin ningún tipo de perspectiva, aunque hay una clase media que cada día consume mayormente. Pero también hay un asunto, Luis, también, y es los mismos valores que la sociedad está promoviendo. Correcto. Es decir, cuando la sociedad está promoviendo valores de dinero fácil, o sea, al menor esfuerzo para tú conseguir cualquier objetivo en la vida, óyeme, ¿qué es lo que una persona que no tiene posibilidad de educarse, que no tiene posibilidad de un buen empleo, cómo que lo visualiza ascender rápidamente? Óyeme, con el microtráfico o con el tráfico a mayor escala, porque es la única manera que yo puedo ascender para llenar una expectativa que me está creando la sociedad, porque esa es otra también. Sí. Yo creo mucho en el cultivo de los valores domésticos. No es solamente que se vaya levantando esta juventud y los adolescentes en la República Dominicana, que ven como que no tienen posibilidades, porque yo te puedo decir, ponerme yo mismo de ejemplo.
En mi casa éramos 6 muchachos. Papá, un empleado de farmacia que ganaba 20 pesos mensuales. Como tener 6 muchachos. Para mantenerse muchacho. ¿Cómo lo defendí entonces? ¿Robándole a la farmacia? No. Ingeniándose, vendiendo billeticos de la Lotería Nacional, haciendo cajitas de cartón, haciendo pastillitas para teñir. ¿Tú te explicas? Preparando algunos medicamentos en la misma farmacia, etiquetados por él. Entre ellos había uno muy bueno para los atletas, el lineamiento 9-0, que los beisbolistas lo perseguían mucho. Uno va viendo así ese ejemplo, tú sabes. Y yo llego a esta conclusión: la honradez en mí no es una virtud. ¿Por qué? Porque a mí no me viene la tentación de robar. A ti se te queda la cartera ahí, yo soy el único que me di cuenta, a mí no se me ocurre cogérmela y metérmela en lo... Es que no me viene esa tentación, lo mismo no lo puedo decir con otros asuntos, sinceramente, pero la de apoderarme de lo ajeno, no me viene eso. Y mira que uno como abogado sí tiene mucha chance. Doctor, a 3% los chances. Al margen de la parte moral y estas campañas de entidades mediáticas que hay, que inmediatamente han asomado, bueno, y con el asunto del pastor evangélico, ya todo el mundo, la prensa, todo el mundo. Al pobre me lo van a acabar. Vamos desde el punto de vista legal, el tecnicismo legal. Esto sería tan sencillo como proponer una ley al Congreso, que el Congreso la apruebe y establecer o vamos al punto de vista legal específicamente. Bueno, ¿Cómo sería lo siguiente? De golpe y porrazo, con un solo tajo, no está ni se puede obtener, ni siquiera es recomendable que se trate de solucionar este agudísimo problema. Es una campaña compleja, es un proceso complejo y que no se va a realizar de hoy para mañana. Claro. Porque en primer lugar, tiene que comenzar, pero todo a la vez, con la educación doméstica, con el hecho de que no hayan niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela. Ustedes no llegaron a hablar, quizás ustedes no vivieron eso, de la época de policía escolar. Sí. Cuando faltaba uno en la escuela, yo estaba en la escuela primaria, iba un policía a buscarlo a su casa y le decían: hey, fulano, ¿por qué no vino a la escuela hoy? La maestra lo mandó a buscar, la maestra o el maestro, no el comisario, ni mucho menos. Y había que ver eso. Aquí la educación cayó en el suelo. Antes, cuando un maestro te daba una tábana, tú no se lo decías a tu papá, porque tu papá te daba la otra. Porque el papá entendía que el maestro tenía la razón. Todos esos valores, no es que estemos apoyando, ni mucho menos, pero se han ido perdiendo esos valores. Entonces hay que comenzar primero con la educación doméstica, con el fortalecimiento de la familia, con las oportunidades de que la familia no lleve una vida misteriosa, con luego vienen las predicaciones, las charlas, la educación, que es lo que nos falta a nosotros, la cuestión de educación también. Pero la educación no se logra de hoy para mañana. Eso es un proceso largo, pero lo grande y lo doloroso es que aquí no se está comenzando todavía, sino que la estamos dejando que la sociedad se siga desarrollando y siga caminando sin ese proceso de la educación en la casa. Usted ve que el muchacho, usted tiene que corregirlo y orientarlo, y decir: mire, eso no te conviene. Mire ese pobre muchacho que se nos mató los otros días. ¿Quién no le ha dolido la muerte del ingeniero? De 23 años, graduado, brillante. Pero ¿qué hacía este muchacho a las 4 de la mañana mandando un automóvil? Nosotros cuando éramos muchachos, si llegábamos a las 10 de la noche a la casa, nos sonaban el fuete y uno se iba, tú sabes, educando en esa creencia, hay que también educar en el credo, si no religioso, por lo menos en el moral. Es que esos valores es que es una realidad, porque es que la iglesia, independientemente de que seamos o no religiosos, tienen una incidencia importante y tienen que implicarse en esto. Sí, o sea, al contrario, lo que hicieron muchos ahí atacando al pobre pastor, debían de implicarse en eso. Si la iglesia no tiene que implicarse en eso. Sí, yo tengo que hablar al padre Fernando. Bien, señores, tenemos en contra el tiempo. Oye, la televisión es una cosa terrible. Es interesante comprometer al doctor. Al doctor a que volvamos nuevamente. Yo nada más agoté la cuarta parte del material que traje. A que una voz tan autorizada como el doctor pueda estar con nosotros nuevamente para seguir debatiendo este interesantísimo tema del comercio de drogas, todo lo que implica y la forma, la respuesta que la sociedad debe darle y ver de qué manera todos nos implicamos en este asunto, que no es solo represión de luchar contra el comercio, el tráfico de drogas. Bien, amigos, nada, hasta aquí llegamos con ustedes. Entre Galeno ha concluido la primera entrega de este año. Recordándole que el próximo sábado a partir de las 4 vamos a estar por acá. Cualquier duda, cualquier sugerencia, nuestro correo electrónico está en pantalla. Pueden hacernos llegar sus sugerencias a entregalenos@gmail.com.